mi tema y mi tesis en esta hora. ¿Por qué los cristianos no celebramos Halloween? La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo número 5, el verso número 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ahora, este es un día muy contradictorio. ¿Por qué razón? Porque ciertos grupos celebran el 31 de octubre como el Día de los Santos, el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos. Pero esto no siempre fue así. Fue en el año 827 cuando gobernaba o reinaba del 827 al 844 después de Cristo el Papa Gregorio IV, quien tratando de cristianizar algo pagano, trajo a la iglesia en ese momento católica esta estrategia de querer traer lo pagano y mezclarlo dentro de la iglesia. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que la muerte nada tiene que ver con celebración, porque la iglesia no está llamada a celebrar la muerte, sino la resurrección. Pablo mismo dice que si no existiera la resurrección, vana sería la fe. Entonces, el primer principio que quiero traer es que tanto del lado de la celebración, donde se introdujo para tapar de cierta manera la verdadera realidad de lo que se celebra en Halloween, estableciendo una fiesta como la de los fieles difuntos o la de los santos o la de los muertos o Halloween, ambas incurren en un error porque ambas celebran la muerte. Ahora, ¿cuál es el origen? Porque mucha gente dice, muchos pastores dicen, usted no puede celebrar Halloween, pero no nos enseñan cuál es el origen. No sabemos cuál es la raíz. Y muchas veces, pues como ovejitas ahí, vamos detrás y nos sometemos y no lo practicamos, pero en realidad no tenemos la convicción. Y esto se trata no simplemente de ser obediente, aunque es parte de la fe, sino también de tener el conocimiento. ¿Por qué es que yo no debo celebrar Halloween? ¿Por qué yo no tengo que celebrar el Día de los Santos, de los Muertos, de los Fieles Difuntos? ¿Por qué? Lo primero que quiero establecer es que Halloween es una fiesta que se celebra, o una celebración que se celebra 300 años antes de Cristo en el norte de Europa, en una civilización conocida como los celtas, y sus sacerdotes eran conocidos como los druidas. Ellos celebraban cada año el 31 de octubre esta fiesta al dios Sahaín, el dios de la muerte. No sé si se da cuenta lo que le decía al principio, que el Papa Gregorio quiso cristianizar algo pagano, pero sin embargo tiene el mismo sentido. Porque ¿qué celebraban los druidas? Una tradición, una cultura que su fin es adorar la muerte. Ahora, note algo. ¿Quién dice la Biblia, la palabra de Dios, que es la muerte?
En el libro de Juan, capítulo número 10, verso número 10 dice: el ladrón no vino sino es para hurtar, matar y destruir. Pero ¿qué vino a darnos Cristo? El mismo texto dice: pero yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Entonces, señoras y señores, lo primero que tenemos que establecer es que Halloween es la celebración de la muerte de un Dios que los druidas le llamaban Samhain, el Dios de la muerte. Ahora, en estas fiestas ellos ofrecían sacrificios a fin de apaciguar al Dios Samhain, o sea, el Dios de la muerte. Los celtas creían que ese día el mundo físico, o sea, el mundo natural, se unía con el mundo espiritual, y como resultado los espíritus malos podían venir contra ellos y dañar sus familias. Es por esto que los celtas ofrecían sacrificios a ese Dios, al Dios de la muerte, Samhain. Dice que ellos ofrecían sacrificio con el propósito de detener la ira y ser a la misma vez protegido por aquel espíritu o por aquel Dios que ellos le llamaban Samhain. Ahora, la Biblia dice que usted y yo no necesitamos ningún protector, y mucho menos un protector que sea el Dios de la muerte. Porque el Salmo 32, verso 7 dice: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cántico de liberación. No sé si se da cuenta que el enemigo, su propósito, de hecho su naturaleza, dice que Jesús, cuando en una ocasión se refirió acerca de Satanás, dijo: él es padre de mentiras, él es engañador. Ahora, el enemigo ha engañado. Es más, estaba viendo un documental hoy que salieron a preguntarle, porque uno de los lugares donde más es tradicional este asunto de los fieles difuntos, de los santos, de los muertos, en México es muy popular. Y salieron a preguntarle a la gente: ¿qué es esto? Y sabe, la gente, uno decía en una tradición, otros decían es un día bueno para chuparle en mexicano quiere decir para tomar. Es el día de los muertos, pero nadie sabía en realidad. Pero Dios quiere que usted y yo entendamos cuál es la verdadera verdad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cosas que parecen insignificantes pueden ser grandes puertas para que el enemigo venga y destruya nuestra vida. Y principalmente cuando pensamos que es algo inocente y permitimos que nuestros hijos se contaminen con lo que el mundo llama bueno. Pero ¿sabe usted algo? La palabra de Dios dice que el mundo va a llamar las cosas buenas malas, pero las malas las va a llamar buenas. Pero usted y yo, gracias al Señor por su revelación, gracias al Señor porque vino a nuestra vida, podemos dejar un legado a nuestras generaciones, podemos dejar un legado a nuestros hijos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos no participen de la maldición, no participen de la muerte, no participen de lo que el mundo, el enemigo está ofreciendo, sino participen de la vida. Entonces, note algo, ellos hacían esta práctica, ¿por qué? Porque ellos sentían la necesidad de tener un protector. Y tristemente el protector que se buscaron fue el destructor. Ahora, los sacerdotes druidas pasaban, cuando llegaba esta fiesta, de casa en casa pidiendo que las familias
ofrecieran sacrificio a San Jaín, o sea, el dios de la muerte. Ese sacrificio incluía niños o una joven muerte. Si la familia, o una joven, virgen, si la familia no cooperaba, se le marcaba su casa y se le declaraba maldición y se les decía que los espíritus malos vendrían e invadirían la familia y destruirían la familia. Entonces note algo. Estos sacerdotes, los druidas, venían y tocaban a la puerta y pedían o un niño o una joven virgen para ofrecérsela en sacrificio al dios San Jaín para aplacar su ira y tener protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo cual significaba que los espíritus malos tenían derecho a quitarle, a destruirle todo. Y es ahí donde surge la original tradición. En español sería dulce o travesura. En inglés sería trick or treat. Dulce o travesura. Note que en el contexto del original era: o me das la ofrenda o te hacemos un mal o te maldecimos. Entonces, ¿sabe? Cuando miramos el origen de a dónde salió Halloween, tenemos que entender que esto tiene una raíz espiritual. Y que cuando los niños salen a la calle inocentemente, escúcheme, inocentemente. La Biblia dice: el pueblo perece por falta de conocimiento. Inocentemente, ¿me das un caramelo o te doy una travesura? ¿Sabe? En ese momento hay una raíz, hay una conexión, hay una puerta que se abre en el mundo espiritual. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo número 12, verso 14: bendecí a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, que una generación que porque no le dan un caramelo está diciendo te hago un daño, su mente, aunque usted diga esto es inocente, su mente se está programando. No para ser de bendición, sino para ser de maldición. Y automáticamente le están dando acceso a esa generación, a los espíritus demoníacos que operan detrás de todo esto. Más adelante van a encontrar algo más. La noche del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban de pieles de animales. No sé si eso le parece parecido, pero hoy la gente se disfraza, no sabe por qué, pero se disfraza porque simplemente es Halloween. Ahora, ¿por qué los celtas, donde salió esta tradición o este culto al mal, lo hacían? Porque ellos creían que si pasaba un espíritu malo y los veía disfrazados, dice que ellos tomaban pieles de animales y se disfrazaban con las pieles de animales, y su mente era que si un espíritu malo pasaba y los veía, pues podía confundirse, y en vez de pensar que era una persona, el espíritu malo, parece que los espíritus ellos pensaban que eran medios brutos, pues lo confundirían con un lobo, con un león, con un oso, con un perro. Pero no sé si se da cuenta que detrás de algo que aparentemente puede ser inofensivo, puede ser inocente, todo tiene un trasfondo en el mundo espiritual. Todo tiene una atracción. Hay una verdad que es inevitable y es el poder de la ley de la atracción.
La palabra atracción no es el texto de este libro que escribieron, que se hizo muy famoso, aunque encierra muchas verdades y también muchas mentiras, pero encierra muchas verdades, la ley de la atracción. La atracción es algo que está en la palabra del Señor. Jesús mismo dijo, ustedes no estarían conmigo si yo no los hubiera atraído hacia mí. Usted y yo somos la consecuencia de ser atraídos. Dios nos atrajo. No fue que usted decidió buscar a Dios. Dios te atrajo a Él porque te ama con amor eterno. Entonces todo este sinnúmero de figuras y de simbolismo y de práctica activan el poder de atraer. Podemos atraer el bien, podemos atraer la salud, podemos atraer la abundancia, podemos atraer la felicidad, pero también podemos atraer el mal. ¿Por qué? Porque esta ley opera lo mismo para el bien que para el mal. Lo que pensamos, en lo que nos movemos, vamos a atraer. Somos el resultado de lo que pensamos, somos el resultado de lo que hablamos, somos el resultado de lo que actuamos, somos el resultado de nuestras decisiones. Y lo mismo podemos atraer a los ángeles de Dios a nuestra vida, que podemos atraer a los demonios. Ahora, qué terrible que actualmente, escuche esto, actualmente, hoy en el tercer milenio, 2017, todavía existen en diferentes partes del mundo, ya no solamente en Europa del Norte, esto se expandió por toda Europa, llegó a Norteamérica. Mucha gente en Latinoamérica piensa, de hecho mucha gente en Latinoamérica, porque la gente en Latinoamérica, perdónenme, todos los que estamos acá somos de Latinoamérica o de Sudamérica, pero son copiones de los Estados Unidos. Eso es. A veces yo voy a Latinoamérica y veo el nombre de un negocio en inglés y la gente no sabe ni pronunciar ni lo que dicen. Y en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, no todos, celebran el Halloween. Porque dicen, wow, esto viene del USA. Esto es de allá del norte. Y si no estamos en esto, pues no estamos en la moda, o sea, X. Como dicen allá los de Tepito. Pero esto no es una tradición de los Estados Unidos. Esto es una tradición que viene más allá, aún antes de nuestro Señor Jesucristo, del paganismo, de la brujería, de la hechicería, del satanismo. Pero volviendo al punto, hoy 31 de octubre del 2017, ¿saben? Todavía existen en el mundo grupos druidas y satanistas que hoy 31 de octubre ofrecen sacrificios de animales y de humanos a Satanás. Hace 40 días atrás, los satanistas empezaron a hacer un ayuno. Los grandes satanistas de alto nivel empezaron a ayunar. ¿Sabe por qué empezaron a ayunar? Porque se destruyan los cristianos, porque se destruya la humanidad, porque vengan guerra, porque venga peste, porque vengan enfermedades. Y cuando llega la fecha de hoy, 31 de octubre, ellos a las 12 de la noche hacen su sacrificio. Y déjeme decirle algo, que en este asunto no hay gente ignorante. Se ha descubierto, y aún tuve el privilegio en el 1989 de oír, así como estamos usted y yo de cerca, el testimonio de una mujer canadiense que estuvo en Cuba, y ella llegó a ser la sacerdotisa de Satanás. Y luego pasó a otro nivel, se convirtió en la esposa de Satanás. Dice que el día de la boda
tuvo una aparición, se le apareció un hombre. Y ella cuenta todo, cómo tuvo aún hasta relaciones sexuales con aquel ser, cómo ella sintió todo como si estuviera con una persona. Y ella cuenta en el testimonio cómo se hacían los sacrificios y contó cosas horrendas, pero lo que más me impresionaba es cómo el sacrificio que más demanda Satanás es una virgen, una joven virgen, muchachitas de 11, de 10 años, de 11 años. 31 de octubre, ¿sabe? Lo primero que hacen es cortarle las manos, viva, le cortan las manos. Luego viva, le abren el tórax y le sacan el corazón. Y el punto es que el sacerdote de mayor jerarquía, el corazón latiendo, porque todo esto se lo hace en vivo, y el asunto es que mientras más sufra la víctima, más Satanás recibe el sacrificio. Y aún dice que con el corazón latiendo lo empiezan a morder, y el sacerdote principal, ¿sabe?, da la primera mordida y se los pasa de diferentes niveles de jerarquía. Y usted y yo muchas veces tomamos a la ligera las cosas, pero hoy, escúcheme, hoy hay algo moviéndose en el mundo espiritual muy fuerte. Hoy hay poderes de las tinieblas que detrás de una fachada hay mucha gente que inocentemente posiblemente está en esta celebración, pero detrás de las cortinas se está moviendo un poder oculto, un poder destructivo. Gente de altas esferas, ya decía, gente de gobiernos, artistas famosos, personas, abogados, son parte de este grupo. Ahora, qué tremendo que la palabra de Dios, antes de que existieran los celdas, ya Dios había hablado acerca de estas prácticas y de que debíamos de apartarnos de ellas. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso número 10 dice: no sea hallado en ti nadie que haga pasar sus hijos o sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación o hechicería, o sea agorero o hechicero. Wow. Note cómo el Señor siempre lo que ha querido es cuidar la generación. Los niños son tan importantes, por eso es que el diablo, este trabajo, este asunto del día de Halloween, no sé si se da cuenta que principalmente a quienes trata de trabajar, aunque los adultos lo celebran, pero mire cómo el enemigo trabaja desde niño este asunto. ¿Por qué razón? Porque un niño representa una generación. Un niño representa influencia. Un niño representa futuro. Un niño representa un gobernador, un abogado, un presidente. Todos los presidentes algún día fueron niños. Y mire cómo el enemigo trabaja, pero el Señor dijo acerca del cuidado que nosotros teníamos que tener. Mire lo que le dijo al pueblo de Israel: no pases o no hagas pasar a sus hijos o sus hijas por fuego, porque ya desde los tiempos en que el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, ya Satanás tenía una demanda de adoración y se hacían ciertos sacrificios al dios Baal o al dios Actaró, y se le ofrecía a los niños. Dice que se le tiraban a los niños vivos sobre el fuego. Esta era la adoración a Actaró. Entonces, ¿con quién está ensañado el enemigo principalmente? No solamente con usted, sino con nuestros hijos. Porque si nuestros hijos caen en la confusión, si nosotros le permitimos, mire, nosotros somos quien tenemos la autoridad. Nosotros somos quien tenemos la legalidad sobre nuestros hijos, no solamente por un papel, sino en el plano y en el mundo espiritual. Y lo que nosotros permitimos
En el mundo espiritual, aunque ellos sean inocentes, le damos un permiso legal a las tinieblas para que vengan o para que huyan. Por eso es que usted y yo tenemos que ser protectores de nuestros hijos. Palabras que se le dicen, prácticas que se le demandan que hagan en las escuelas. Usted y yo tenemos que poner un stop. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le va a pedir cuenta a la maestra. No. Dios no le va a pedir cuenta al tío. No. Dios no le va a pedir cuenta a la abuela. No. Dios le va a pedir cuenta al padre y a la madre. Porque es a los que Dios le entregó. Es la herencia que Dios nos entregó a nosotros. La palabra de Dios dice: herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabe? Yo amo a mi familia. Yo amo a mi mamá. Pero quien está para instruir a mis hijos soy yo. Yo se lo digo 1000 veces a mi mamá. Y cuando mi mamá dice algo que no está conectado a la palabra, ay pobrecito, o alguna barbaridad esa que yo no creo, porque mis hijos nunca serán pobres, porque la palabra de Jehová dice que su herencia, que nuestra herencia serán benditos sobre la tierra. Nuestros hijos son benditos, nuestros hijos son bendición, nuestros hijos son salud, nuestros hijos nacieron para ser grandes, nuestros hijos nacieron para ser triunfadores, nuestros hijos nacieron para ser felices. Nuestros hijos no están llamados a vivir lo que usted y yo hayamos vivido en el pasado. Usted y yo ahora tenemos una revelación muy grande para que ellos puedan vivir en la luz admirable de Cristo Jesús. ¿Cuántos están vivos en esta hora? Aleluya. Entonces, pueblo, ¿a dónde quiero llevarte? Quiero que entiendas en esta hora que hay algo en el mundo espiritual que hoy se puede mover. Pero ¿sabe usted algo? La palabra de Dios dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo creo que Dios nos demanda a nosotros, sabe, que seamos responsables por nuestros hijos, que oremos por nuestros hijos, que una vez a la semana tan siquiera tengamos un tiempo de adoración, de intimidad con Dios. Creo que se necesita volver a restaurar el altar familiar. Tal vez alguien de la familia ese día no esté, pero ¿sabe usted algo? Creo que hay que volver y retomar esos tiempos donde por 30 minutos usted pueda adorar con sus hijos, donde por 30 minutos usted pueda orar con sus hijos, donde por 30 minutos usted pueda bendecir sus hijos, donde por 30 minutos usted pueda declarar una palabra, usted pueda profetizar sobre ellos, usted pueda anunciarle el futuro a ellos. Escúcheme, nadie tiene mayor autoridad para anunciarle el futuro a sus hijos sino usted. Cuando en la Biblia usted ve que los patriarcas se iban a morir, ellos no llamaban un profeta, ellos no llamaban un sacerdote, ellos no llamaban un pastor, ellos no llamaban un apóstol. El patriarca decretaba y declaraba. Y note algo: cuando el patriarca declaraba algo bueno, se le cumplía un hijo. Cuando declaraba algo malo, se le cumplía también. Dice la palabra que Noé bendijo a uno de sus hijos y maldijo al otro. Uno fue bendito, el otro fue maldito. Dice la palabra que Jacob, cuando llamó a sus hijos, a uno le dijo, tú serás asno silvestre, tú serás animal de carga. Y usted ve la historia en la Biblia, que ese pueblo por años sufrió la maldición de ser los que cargaban todas las cosas en el pueblo de Israel. Eran los cargadores. ¿Sabe por qué? Por la palabra que salió del patriarca. ¿Por qué se cumplió? Porque son los padres los que tienen autoridad. Son las madres los que tienen autoridad sobre sus hijos. A veces yo sé que caigo mal. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una cultura, perdóneme que yo diga esto, pero vivimos en una cultura de ignorancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que heredamos la vana. La palabra vana en el griego es ignorancia. La vana manera de vivir de nuestros padres. ¿Y qué decían nuestros padres cuando usted se caía? Pobrecito. ¿Y qué le decía
su madre o su tía o whatever, la vecina, cuando usted no tenía suerte en el amor, ay, ella no tiene suerte, ay, él no tiene suerte. Y con esto, ¿sabe lo que estaba haciendo? Le estaba soltando una palabra a usted en el mundo espiritual. Lo estaba atando. Y usted después ahora de viejo dice, ¿y por qué a mí no me fue bien en el amor? ¿Y por qué a mí no me funcionaba la relación? ¿Por qué? Porque todo tiene un trasfondo y un poder espiritual. ¿Y por qué el muchacho era más bruto que canuto? Porque el tío, porque la tía, porque el vecino, porque usted permitió que le dijeran que no servía para nada. ¿Sabe? Pero usted y yo tenemos el poder para cualquier palabra que se diga sobre nuestros hijos. ¿Sabe? Revocarla en el nombre de Jesús. Usted tiene que perder la vergüenza, porque después el que va a llorar es usted. ¿Sabe? Si le dicen pobrecito, ahí mismo párese y diga, no, mi hijo no es pobrecito, mi hijo es bendecido. Oh, qué bruto es. No, bruto es el diablo, para no decirle que es su abuela. Pero ¿sabes tú algo? Mi hijo tiene la sabiduría de Dios, porque de Dios viene sabiduría. De Dios viene bendición, de Dios viene prosperidad, de Dios viene todo lo bueno. Nada bueno puede venir del Dios que yo sirva. Entonces, ¿sabe usted y yo tenemos que volvernos querubines protectores? Y por eso es que tenemos que levantarnos en esta hora y ser radicales. Diga conmigo, radical. La Biblia se trata, escúcheme, de gente radicales. La palabra de Dios demanda ser radicales. Usted quiere bendición en su vida, tiene que ser radical. Porque Dios dice, los fríos me gustan. Dios dice, los calientes me gustan. Pero a los tibios, los que están en el medio, los que no son radicales, dicen, los gomito, los aborrezco, no estoy con ellos. Por eso es que tenemos que ser radicales. ¿Sabe usted algo? Tenemos que ser radicales y decir, mis hijos no adoran este día. Mis hijos adoran al Dios que hizo los cielos y la tierra. Mis hijos no adoran la muerte. Mis hijos adoran la vida. Aleluya. Y tenemos que en este tiempo empezar a creer y empezar a levantarnos. Y sabe, tenemos que para el año que viene estar más fuertes, haber crecido más en el nombre poderoso de Jesús, para hacerle este día a nuestros hijos un Hallelujah Night. No un Halloween, no al Halloween, sino un Hallelujah Night. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Entonces, Dios demanda de nosotros. Tal vez usted en el pasado estuvo practicando el Halloween por ignorancia o por falta de conocimiento. Creo que sería un buen día para un nuevo comienzo y pedirle perdón al Señor. Porque aunque usted no lo crea, eso repercutió en el mundo espiritual. Se le dio un acceso, un permiso, un derecho legal a Satanás. Muchos accidentes tristemente habrán esta noche. Muchas sobredosis sucederán. Muchos padres tristemente mañana llorarán frente al féretro de un niño. En muchos lugares, ciudades, naciones, muchos de los que salen a repartir estos caramelos son los mismos satanistas. Y los satanistas, parte de su agenda, una de las cosas que hacen un día como hoy es que dan caramelos con veneno para matar a un niño, porque es parte de ellos hacer su sacrificio. Termino con esto. Este es un día de victoria para la iglesia, porque un día como hoy, hace 500 años, Martín Lutero comenzó la reforma. Pero también es un día donde los dormidos, la gente que está fría, tristemente tal vez pagará un precio. ¿Por qué? Porque la agenda de los satanistas hoy es hacer sacrificio porque haya divorcio, porque haya crisis, porque iglesias se cierren, porque usted y yo no prosperemos, porque haya muerte, porque haya destrucción. Qué triste, oía hace unos momentos una noticia de algo que pasó tristemente en Nueva York hoy. Qué triste.
Qué triste que muchas veces la iglesia está dormida cuando Dios nos ha dado armas poderosas para proteger no solamente nuestra familia, sino las ciudades, sino todo lugar. Porque dice la palabra que cuando el mundo, cuando la gente está alineada con Dios, aún sus enemigos están en paz con ellos. El fundador y padre de la iglesia satanista, Antoine Lalley, dijo que el 31 de octubre era un día de victoria para Satanás sobre la tierra. Pero en esta noche usted y yo nos levantamos. Este hombre murió y me imagino que Antoine Lalley estará ardiendo en el infierno. No se lo deseo, pero ¿sabe usted algo? Él decidió entregarle su vida al diablo. Fue inspirado por el espíritu de Satanás a escribir lo que se conoce como la Biblia satánica. Pero yo vengo hoy a decirte de parte de Dios que hoy, aunque tristemente hayan sacrificios, que hoy, aunque aún dentro del mundo cristiano haya mucha gente que por ignorancia o tal vez por quedar con una agenda bien con el mundo, lleve a sus hijos siendo cristianos a recoger calameros y a practicar esta celebración donde en el mundo espiritual hay un ambiente. Yo vengo a decirte en esta hora que no es el día de la victoria de Satanás. Es el día de tu victoria y mi victoria. Porque hace 2000 años Jesucristo venció la muerte. Hace 2000 años apareció Jesucristo en esta tierra. Se dejó clavar en un madero. Y cuando los demonios celebraban la muerte de Jesús, al tercer día dice que Él resucitó. Y Hebreos capítulo número 2, verso 14, dice que el que tenía la llave de la muerte, y esto es el diablo, fue destruido. Entonces hoy no es el día de la victoria del diablo. Hoy yo declaro sobre tu vida que es la victoria del Cristo que resucitó al tercer día. Hoy yo declaro sobre tu vida, sobre mi familia, sobre tu familia, que ninguna palabra de hechicería, de brujería, de macumba, ninguna palabra de Satanás sobre esta iglesia, sobre las familias, sobre el pueblo de Dios tendrá ninguna autoridad, porque nos cubrimos legalmente con la sangre del que fue derramada, con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Nos cubrimos en este momento con la sangre de Cristo para dejar ilegal toda fuerza del diablo. Dejamos ilegal ahora en el nombre poderoso de Jesús. Decretamos y declaramos que no tiene parte, suerte ni derecho sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre la tierra, sobre la iglesia. Todo pacto, todo sacrificio que se haga en esta hora en contra de la familia, en contra de la iglesia, ahora en el poder de la palabra lo dejamos sin ejecución legal en el mundo espiritual, porque la sangre de Jesucristo tiene poder sobre toda hechicería, sobre toda brujería, sobre toda palabra de maldición que en este día se decrete en contra de la iglesia de Jesucristo y del mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que la iglesia de Jesucristo universalmente no celebra el día de la muerte, sino celebra el día de la vida y la resurrección, porque no adoramos los muertos,